Muy buenas tardes o muy buenas noches, hermanos del grupo Kairos de Dios. Este grupo de ciencia teológica, esta universidad, la cual está haciendo un gran aporte a mi país, República Dominicana, y también a todo el mundo en general. Me ha tocado el subtema los 12 apóstoles del Cordero, los cuales encontramos en Apocalipsis 21:14. Inmediatamente damos lectura en Apocalipsis 21:14. Dice la palabra de Dios: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Antes de entrar a profundizar en el versículo 14 de Apocalipsis 21, es necesario que hablemos del contexto de este versículo 14, donde habla de una ciudad, de que hay un muro, el cual tiene 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Pues en Apocalipsis 21:1, en el versículo primero de ese gran capítulo, habla de cielo nuevo y tierra nueva, y doy lectura al versículo 1. Leemos la palabra de Dios. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, hermano, esto significa que ese muro, de esos 12 cimientos, está hablando de esa ciudad, de la nueva Jerusalén, la cual el apóstol Juan ve en esa gran visión, pero ya en un cielo nuevo y tierra nueva, como dice el versículo 1 del capítulo 21 de Apocalipsis. Creemos, hermanos, por lo que vemos aquí en el capítulo 21 de Apocalipsis, que esto habla ya de la morada eterna que tendremos con Dios nosotros los creyentes. Si vemos el versículo 3 de Apocalipsis 21, nos dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Decíamos, hermanos, en el contexto de que esta ciudad, donde están esos muros, donde está este muro y estos 12 cimientos, en los cuales están escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero, nos habla de la ciudad, la Nueva Jerusalén, como dice el versículo 10 de Apocalipsis 21, dice la palabra: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esta ciudad, hermano, es la que viviremos y habitaremos nosotros los creyentes por la eternidad. Y nos habla de este muro en el versículo 14, que es el versículo que vamos a profundizar en esta noche. Este muro que tiene 12 cimientos, y sobre ello los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, comencemos definiendo quién es el Cordero aquí, el Cordero de cual habla el versículo. Y obviamente, hermano, sabemos por la palabra que el Cordero es Jesucristo, el Hijo de Dios, ese Cordero profetizado en Isaías 53:7, y también presentado en el Nuevo Testamento, en la predicación de Juan el Bautista, en el libro, el Evangelio de Juan 1:29, y doy lectura en el Evangelio de Juan 1:29. Dice la palabra: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y creo que en esto no hay que abundar mucho, hermanos, porque todos sabemos que Jesús es el Cordero de Dios, el cual murió por nuestro pecado y fue sacrificado. Y también, hermanos, podemos fácilmente entender de que esos 12 apóstoles
del Cordero son aquellos hombres que Cristo eligió en su primera venida, cuando estuvo aquí con nosotros en la tierra y cuando tuvo que ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Pues eso podemos comprobar en Marcos 1:16, cuando el mismo Señor Jesucristo comienza a elegir, a seleccionar esos hombres para su ministerio. Esos apóstoles fueron los hombres asignados por Cristo, seleccionados, elegidos por Él mismo para una obra que había de ser llevada a cabo a través de esos hombres. Cristo lo eligió para encomendar predicación y así llevar las buenas nuevas que el mismo Jesús trajo al mundo para salvación. En el versículo 13 del capítulo 3 de Marcos podemos ver, y leo, esta selección de estos 12 apóstoles, los cuales tuvieron el privilegio de que Cristo mismo los eligiera a ellos. Dice el versículo 13 del Marcos 3: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. La palabra apóstol en su etimología significa enviado, y estos hombres fueron comisionados por el mismo Cristo para hacer una obra maravillosa por el mundo, y también para que fueran testigos de la misma obra de Cristo como redentor del mundo aquí en la tierra. Pues hermano, esta fue la labor primaria de estos hombres, de estos 12 apóstoles elegidos por el Cordero de Dios. También estos hombres, a través de que fueron enviados, también fueron respaldados por el Espíritu Santo de Dios y pudieron hacer portentos y grandes milagros y llevar la palabra de Dios a los corazones con poder para hacer que las personas recibieran ese evangelio de salvación en sus corazones y que así transformara sus vidas a través del mensaje de estos hombres. Ahora podemos hacer una pregunta: ¿por qué en este versículo 14 de Apocalipsis 21 nos dice que allá en esa ciudad, en la Nueva Jerusalén, en el muro de esa ciudad, estarán los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero en esos 12 cimientos de esa ciudad? Nos preguntábamos, hermanos, que por qué en el versículo 14 salen esos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero en cada cimiento, que eran 12 también, de ese muro de esa ciudad, la Nueva Jerusalén, la cual habitaremos por la eternidad. Y hay una razón por la cual esos 12 apóstoles están en esos cimientos. Inmediatamente me tomo la libertad para definir lo que es un cimiento, y un cimiento es un elemento que sirve como base o soporte que da apoyo a una edificación. Aquí hay 12 cimientos en ese muro, y muro significa una pared gruesa, una edificación que sirve como muralla o protección, también como base a esa ciudad, en este caso, la Nueva Jerusalén. ¿Por qué cada apóstol es un soporte a esa pared, a ese muro de esta gran ciudad, la Nueva Jerusalén? En este sentido podemos decir, hermano, que es por la obra que cada apóstol hizo aquí encomendada en la tierra por Cristo. Los apóstoles fueron que llevaron la palabra de Dios a todos los hombres, comenzando con el día de Pentecostés, esa gran inauguración, cuando el Espíritu Santo vino con poder sobre ellos y hicieron una obra maravillosa. Ahí podemos ver como Pedro predicando el Evangelio, hubieron más de 3,000 almas salvas
en ese día, y así siguieron haciendo la obra encomendada por Cristo. Y esa es una de las razones por la cual esa ciudad tiene esa plataforma, esa base sustentada en los apóstoles, porque como dice en Apocalipsis 21:3, y leo, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, todas las personas salvas, todas las personas que han recibido el Evangelio de una manera u otra, tiene que ver también con la obra que hicieron esos apóstoles. Ellos son parte de ese gran muro que sostiene esa gran ciudad. Su predicación, su entrega hasta de dar la vida por el Evangelio, así como podemos ver en las Escrituras, lo hace parte de esa ciudad y de esa edificación donde nosotros ahora recibimos el reino de Dios en nuestros corazones, y también viviremos por la eternidad con Él, por siempre. Por esa obra primero de Cristo en la cruz, y después la cual fue encomendada a los apóstoles, y la cual nosotros hoy como siervos también llevamos a cabo en este mundo caído. Explicábamos, hermanos, en la razón por la cual en el versículo 14 de Apocalipsis 21 se le da mención a los 12 apóstoles del Cordero, y decíamos que eran parte de esa ciudad, la cual habitaremos por la eternidad, la Nueva Jerusalén, porque ellos han hecho una labor, podríamos así decir, de predicar el Evangelio, de tener la base de esa ciudad, la cual es la palabra de Dios, que es el mismo sustento de la ciudad, por la cual han venido todos esos que van a habitar esa ciudad por vía de la predicación. Y ellos fueron los primeros enviados por Cristo, encomendados para esa labor de predicar el Evangelio y traer las almas perdidas a salvación. Ese fue el propósito de esa ciudad, de esa Nueva Jerusalén, llevar allá a aquellos redimidos a través de la sangre de Cristo y salvados por la eternidad. Entonces los apóstoles fueron los que dieron inicio a esa predicación después de la ascensión de Cristo, como podemos ver en el capítulo 2 del libro de los Hechos, esa gran predicación de Pedro con los 11 cuando se levantó a predicar, respaldado por el poder del Espíritu Santo, el cual estaban recibiendo ese día de Pentecostés. Nosotros entendemos que el libro de Apocalipsis es un libro que está cargado de simbolismo, de figuras, las cuales tienen una razón de estar ahí plasmada en las Escrituras, tienen una enseñanza en sí. Eso podemos verlo en todo el libro de Apocalipsis. Cada figura, cada simbolismo tiene una verdad que Dios quiere decirnos a nosotros. Aquí encontramos también en el versículo 12, y leo, dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Podemos ver, hermano, en este versículo 12, que este mismo muro, lo cual tenían los 12 cimientos y los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, que también tiene 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Decía, hermano, que el Apocalipsis está cargado de símbolos y figuras y enseñanzas. Y aquí en el versículo 12, antes del 14, cual estamos estudiando y profundizando hoy, nos habla primero de las 12 tribus de Israel. Y esto porque las 12 tribus de Israel fueron las puertas al Evangelio de Cristo. A través de los judíos fue que vino el Mesías, a través del linaje de Abraham, de la tribu de Judá,
linaje también de David. Vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos fueron la puerta, ellos fueron la nación la cual Dios usó como linaje para traernos la bendición del Mesías, del Salvador del mundo. Así alcanzó a todos los confines de la tierra, a todas las familias de la tierra. En aquella promesa ya en Génesis a Abraham, el mismo Dios haciendo un pacto de salvación para el mundo, podríamos decir. Así que, hermanos, aquí podemos ver las 12 tribus de Israel, de las cuales salen también los 12 apóstoles del linaje de Israel también. Y nos sorprende tanta información que Dios nos da a través de sus misterios en Apocalipsis, simbolizando tantas cosas aquí que podemos encontrar en todo el capítulo 21, verdades que están detrás de esos símbolos y figuras. Y así que, hermano, vemos muchas informaciones, tanto simbólicas como literales también. Aquí en el versículo 22 podemos ver en esa gran ciudad, y dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Dice el versículo 23: la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y vemos cómo cierra en el versículo 27, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Así que, hermano, esta ciudad fue hecha para aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y tanto el pueblo de Israel del viejo pacto y del nuevo pacto también, con los apóstoles y el nuevo pacto en Cristo, tiene que ver con esa ciudad, porque ahí está la base y el sustento de la salvación, en esa verdad traída a través del pueblo de Israel, y también en la predicada por los 12 apóstoles en esa manera inicial, confirmando todo lo que Cristo le enseñó, y con el gran poder del Espíritu Santo después del día de Pentecostés.